y siento que el deterioro se va acelerando porque no se terminan de tomar medidas. Y Vladimir, tú y yo sabemos, bueno, lo saben todos los que están estudiando el problema económico, que esta situación puede derivar en una calamidad para la gente. Ya lo está haciendo, es decir, con la inflación que tenemos y con el desabastecimiento que tenemos, es una tragedia. Hay familias que no les está alcanzando el dinero para alimentar a su familia. Hay familias que tienen familiares enfermos y no tienen cómo comprar medicinas para atenderlos. Entonces, es un problema demasiado grave, que este gobierno se le está haciendo imposible atenderlo en este esquema de confrontación. Pero es que si mantenemos este esquema de confrontación, ni este gobierno ni ningún otro va a poder superar el problema económico, que es muy complejo, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y yo siento que el tema no es seguir con la diatriba. Las elecciones parlamentarias son muy importantes, tenemos que ir a esa elección, nosotros tenemos que trabajar por lograr, los que queremos producir un cambio en Venezuela, por ganar esa Asamblea Nacional para contribuir desde ahí a que las cosas se corrijan. Pero si nosotros no generamos un ambiente en el país de entendimiento, es imposible para este ni para el otro. Este gobierno está tratando, anuncia medidas que son necesarias y no las termina de tomar porque esas tienen un costo político muy alto. Por ejemplo, el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina viene con este gobierno, con el que sea. Este gobierno no se atreve, hace campañas publicitarias, gasta mucho dinero, pero al final no termina de tomar la decisión. Por cierto que por ahí vi una encuesta de una reconocida firma, me la mostraron ayer, donde prácticamente entre quienes están muy de acuerdo y quienes están de acuerdo con el aumento de la gasolina pasan del 60%. Sí, claro. de Ahora, la población. Una vez que se tome esa medida... Gobierno y oposición, sí, nunca un tema había generado tanto consenso como ese en el último tiempo. Una vez que se tome esa medida va a tener un costo sobre la población. Bueno, por eso el gobierno no termina de tomarla a pesar de lo que dicen las encuestas. Ahora, este gobierno o el que venga va a tener que tomar medidas que son complicadas. Superar la crisis económica va a ser difícil. Entonces necesitamos urgentemente crear un entendimiento sobre cosas mínimas en función de superar. Bueno, eso lo hemos venido planteando hace mucho tiempo quienes estuvimos en todo ese proceso del diálogo. Eso no es nada nuevo. El tema está en que ese planteamiento, que yo comparto, que tú lo has hecho, que lo hemos, bueno, en espacios que hemos compartido, ese planteamiento viene cayendo en el vacío. No ha sido fructífero. Es así, estamos empeñados y por eso el país... ¿Y qué hacer para que sea fructífero eso? Yo creo que hay que forzar las condiciones, hay que crear las condiciones para que exista. Yo creo que este gobierno no va a poder seguir manteniendo este esquema de confrontación porque además lo que está sucediendo, que es lo que tenía que suceder, es que los índices de apoyo del gobierno vienen cayendo de forma acelerada. Es decir, hoy el gobierno tiene los índices más bajos de apoyo popular que había tenido en cualquier momento. Es decir, hoy la mayoría del país está a favor de un cambio. Ese cambio tiene que llevarnos a superar la crisis económica. Entonces hay que construir las posibilidades de que logremos un cambio de gobierno y sustituir a este gobierno y sustituir a estas políticas por unas políticas que sean capaces de recuperar el aparato productivo. Pero para eso hay un cronograma, hay unas elecciones parlamentarias, después vienen las elecciones presidenciales, viene cualquier otra iniciativa, el referéndum revocatorio, cualquier otra, pero sí. Pero hablar de cambio de gobierno en este momento, hay muchas elecciones. No sé si es lo pertinente. Fíjate, hay muchas elecciones donde nos vamos a medir. Pero el tema no está en que nos midamos. El tema está en que logremos crear los espacios que permitan un entendimiento para sacar al país. Y yo te pregunto, Pedro Pablo, en un año electoral, ¿tú crees que la oposición y gobierno quieran diálogo? En un año electoral, ¿tú sabes que puedan ponerse de acuerdo cuando de lo que se trata es de confrontar. De confrontar porque se trata de buscar los votos. Unas elecciones, vamos a ponernos de acuerdo para buscar los votos. Tú para ti, yo para mí. Eso. Unas elecciones son confrontación natural. Es decir, bueno, es el escenario para confrontar. Es el escenario para confrontar las ideas, es el escenario para confrontar las visiones. Las elecciones son el escenario para la confrontación política. Ciertamente las elecciones no presentan un escenario favorable. Pero es que la crisis económica, Vladimir, nos tiene que unir, por lo menos en eso. Sí, vamos a debatir otras cosas, vamos a pelear, vamos a buscar los votos, vamos a tratar cada uno de ganar las elecciones. Oye, pero vamos a poner a los venezolanos primero, antes que el interés político de ganar una elección. Y los venezolanos hoy están necesitados urgentemente de que den entendimientos mínimos, Vladimir. La economía no se va a recuperar si no se genera confianza, si no hay inversiones, si no se genera empleo. Este gobierno, por cierto, con la política que desarrolla, lo que genera es desconfianza. Esas políticas hay que sustituirlas. Pero no basta simplemente con cambiar un gobierno por otro. Si el país sigue metido en un esquema de confrontación, es imposible generar la confianza que se necesita para recuperar el aparato productivo. Y Vladimir, hoy hay en el país
30.000 millones de dólares nos hacen falta para comprar la comida, las medicinas que necesita el país, para darle a la industria la materia prima para que produzca. Vladimir, la industria hoy no tiene materia prima para producir. Eso significa que la industria va a cerrar. Si lo que queda de industria, de aparato productivo en el país, está cerrando, esos son venezolanos que quedan en la calle desempleados. Bueno, ¿cuándo vamos a atender nosotros ese problema? No, bueno, como estamos en una elección parlamentaria, vamos a confrontar durante todo este periodo hasta la elección en diciembre. Y después vendrá otra elección y vamos a seguir confrontando hasta la otra. Y mientras tanto la empresa está cerrando porque no tiene materia prima para producir, la inflación se está comiendo. Ahora, el ¿qué salario de aporte la puede gente. hacer la oposición en ese sentido? Porque el gobierno tiene que tomar decisiones. O sea, el gobierno tiene la posibilidad de tomar decisiones. La oposición, ¿cuál debe ser la conducta de la oposición frente a esto que tú estás planteando? La responsabilidad la tiene el gobierno. La responsabilidad del diálogo parte del gobierno. Es decir, si el gobierno no toma la iniciativa sincera, real, si no tiene la voluntad de ir a un proceso de diálogo que no es solamente con la oposición. El diálogo que yo planteo es un diálogo con los sectores productivos, con todos los sectores productivos, diálogo con la iglesia, diálogo con toda la sociedad. Yo no planteo un diálogo gobierno-oposición. Yo lo que planteo es un diálogo, es una política de diálogo que permita superar los problemas. Porque, repito, el diálogo no es el objetivo. Ya esa palabra está casi que satanizada, porque se ha usado y se ha desgastado tanto que ya parece una mala palabra en este país. El diálogo es el mecanismo que tú necesitas para que la gente que se tiene que poner de acuerdo, para que las cosas fluyan, se ponga de acuerdo. Es imposible que la economía funcione si el gobierno y el sector privado no se ponen de acuerdo en políticas concertadas para que la situación marche. Ese es el diálogo que yo propongo, un diálogo en función de resolver los problemas del país, no un diálogo en función de que Maduro y Diosdado se sienten con Henry Ramos y Julio Borges. Ese no es el diálogo que yo creo que necesita el país. El país necesita un diálogo general de todos los venezolanos en función, repito, de resolver unos problemas que son demasiado graves. No puede ser que nosotros posterguemos la solución de los problemas de la gente, porque tenemos unas elecciones parlamentarias que tenemos que atender en diciembre. Oye, estamos en abril, estamos en mayo. Los problemas, el drama que está viendo la gente lo está viendo hoy. Pero si este problema no se atiende ahorita y se atiende después de enero, oye, la situación en diciembre simplemente es insoportable. 30.000 millones de dólares que no tenemos dónde sacarlo. Ese problema lo tiene este gobierno, pero igualito lo va a tener el próximo gobierno que venga a suceder a este cuando sea que le toque. Y ni este ni el otro van a tener posibilidad en este esquema de confrontación de sacar el país adelante. Absolutamente indispensable para que haya viabilidad. Tú dices que el gobierno debe dar el paso porque es el responsable, digamos, de promover estas acciones. Si el gobierno no da el paso, ¿qué pasa? El país va a seguir hundiéndose. El país se va a seguir hundiendo, el país va a seguir por un despeñadero. Hay mucha gente, Vladimir, y tú lo sabes, porque incluso tú tienes mucha más relación con gente de la que tengo yo. Yo veo los diputados del oficialismo y converso con ellos ahí, y tú tienes relación con mucha otra gente. Y tú lo sabes, igual que yo, que hay mucha gente en el gobierno preocupada, mucha gente en el gobierno que entiende que esto está por muy mal camino y que es necesario rectificar. Mucha gente en el gobierno sabe que se necesita un diálogo con los sectores productivos para reactivar el aparato productivo, que hay que generar confianza, que hay que generar inversiones. ¿A qué estamos apelando nosotros? A eso, un llamado de atención, pero el llamado es a todos los venezolanos, que entendamos que tenemos que poner antes de los intereses particulares de cada uno y antes de los intereses de cada partido, oye, los intereses de los venezolanos, de las familias venezolanas, de los seres humanos que estamos viviendo aquí, que estamos viviendo una situación dramática. Hay familias que no tienen comida, Vladimir, que no tienen cómo comprar la comida para la familia. Eso tiene que ser mucho más importante que si sacamos 7 diputados, 8 diputados, 9 diputados. Y no le quito importancia a la elección parlamentaria, que es fundamental, y a eso nos tenemos que dedicar y tenemos que trabajar, pero eso no puede ser lo único, porque el país lo estamos perdiendo en estos meses de aquí a diciembre. Bueno, Pedro Pablo, por supuesto, es un año electoral, y si bien existen sus problemas, pero lo electoral termina imponiéndose porque es incluso lo que permite canalizar las inquietudes y los descontentos que pueda haber. Yo prefiero gente preocupada por una elección, promoviendo unas primarias, promoviendo elecciones, que gente quemando caucho, por ejemplo. Completamente, estamos completamente de acuerdo. Es decir, la quemada de caucho no nos lleva para ninguna parte. El ejercicio de la democracia es la única vía que tenemos, porque por la fuerza es imposible. Yo te hablaba hace un ratico del último artículo que escribí, que sale mañana en la prensa, un artículo que le dediqué a Nelson Mandela. En Sudáfrica había un régimen llamado el apartheid, que era un régimen que discriminaba a los negros de manera sin reconocerle ningún derecho, ni los más elementales derechos humanos.
hubo una norma que estableció el régimen del apartheid. Si quieres vamos a, Sí, vamos al comerciales corte y te quiero contar esto que me parece que... Hacemos un pequeño apartheid y ya venimos, ya venimos con Pedro Pablo.